Buenas tardes compañeros, mi nombre es Luis David Meneses Luna y soy estudiante de la Corporación Uniminuto de Dios en la materia Estadística Descriptiva. Y hoy le venimos a hablar sobre la correlación. Entonces podemos definir el coeficiente de correlación como lineal de Pearson, que es más conocido. Y pues podemos decir que es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. Entonces, por lo tanto, pues es una medida estadística la dependencia pues lineal entre dos variables, es decir, pues que representa pues un diagrama de dispersión, los valores que toman dos variables. El coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o mal que el conjunto de puntos representados se aproxima a una recta. Entonces, podemos definir que es el número que se mide el grado de intensidad y el sentido de relación entre dos variables, y esta es su fórmula. Y estos son los datos que necesitamos para hallar la correlación. Entonces, vemos que hay dos variables x, y, primero en esta, y podemos mirar estos datos, que es 4, 8 y 2, que están en x, 5, 2 y 1 en y lo podemos sumar. En este caso dio 14 y en la columna y 8. En esta, que es xy, significa la multiplicación de estos. Entonces, 5 por 4, 20, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2. Y lo mismo, hacemos la sumatoria de esta columna. En x2 es solamente la variable x, los datos de la variable x elevados al cuadrado, o sea, por 2. 4 por 4, 16, 8 por 8, 64 y 2 por 2, 4. Y lo mismo, hacemos la sumatoria. En y2 es lo mismo, cogemos la variable y y los datos y lo multiplicamos por 2. 25, 4 y 1 y hacemos la sumatoria. Podemos decir que cuando pues la correlación nos da negativa, menos 1. Cuando da 0 o el resultado es 0, no existe correlación. Y cuando la correlación es positiva, más 1. Aquí vamos a tener unos ejemplos sobre la correlación positiva. Este es el diagrama de la correlación positiva. Sí tiene que quedar. Cuando no hay correlación, tenemos este ejemplo, que son las dos variables x, y. Entonces podemos definir que es una línea horizontal. Y los puntos están muy distribuidos por otro lado. También podemos decir que la correlación perfecta negativa puede tener un diagrama así. Y ahora vamos con el concepto de regresión lineal. Entonces, regresión lineal es aquella que nos permite determinar el grado de dependencia de las series de los valores de x y y, prediciendo el valor y estimado que se obtendrá por un valor x que no está en la distribución. Podemos observar el diagrama de regresión lineal. Y tenemos diferentes tipos de regresión lineal. Por lo menos está la regresión lineal simple, que se basa en estudiar los cambios en una variable no aleatoria que afectan a una variable aleatoria. En el caso de existir la correlación funcional entre ambas variables, que puede ser establecida por una expresión lineal, es decir, representación gráfica en una línea recta, es decir que pues es una presencia de una regresión lineal simple cuando una variable independiente ejerce influencia sobre otra variable dependiente. También podemos decir que la regresión lineal múltiple es otra de los tipos que permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o razón. Así también pues, se puede comprender la relación o dos o más variables y permite relacionar mediante ecuaciones una variable de relación u otras variables, llamándose pues regresión múltiple, o se le
o regresión lineal múltiple. Es cuando dos o más variables independientes influyen sobre una variable dependiente. Entonces tenemos un ejemplo sobre dos variables y sus datos, ¿no? Esta es la fórmula para hallarla, donde la podemos observar, donde m es igual a n el número de datos, la sumatoria de x1 y y1 menos la sumatoria de x1 y la sumatoria de y1 sobre el número de datos y la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x1 al cuadrado. Y aquí tenemos un mismo ejemplo del de antes. En la fórmula solamente puedes reemplazar estos datos y irlos pidiendo pues como lo pide la fórmula. Muchas gracias, compañeros, por su atención.